Muy buenos días. Vamos a ver qué dice la báscula. ¿What? Voy a probar otra vez. ¿Perdona? Bueno, pues no está mal, ¿no? He vuelto a bajar. Estoy en 112,6. La semana pasada en 113,9. Yo creo que constipado me ha venido bien. Así que bueno, vamos a ver si continúo bajando. La verdad es que estoy comiendo muy poco, entonces algo influirá. Pero es que es lo que tienen los mocos, que no me apetece comer nada. En fin, voy a ver si desayuno mi tostada y a empezar un poco el día. Hoy me encuentro un poquito mejor, he dormido mejor, así que tengo esperanzas de que esto mañana ya esté más que solucionado. Bueno, pues me acabo de medir desde el 19 de noviembre de 2025, que es la última medida que tengo aquí. Luego empecé en enero, pero no me medí. O sea, sí, desde noviembre hasta ahora. Y he perdido de pecho, que bueno, sabéis que no me sé medir muy bien. Entonces, de 123 centímetros tengo 118. De cintura de 106 he bajado 102, 4 centímetros menos de cintura. De barriga solo he bajado 2 centímetros. Estaba en 124 y ahora 122. De cadera de 120 he bajado a 117. Si ya tenía poco culo, ahora menos todavía. De muslo 1 centímetro menos y de brazo estoy completamente igual. Sí que es cierto que pesaba 118 en noviembre, el día 19 de noviembre, y hoy a 22 de abril, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses después, pesó 112,6. No está mal. A ver. Mejor eso que nada. Si luego me remonto a 1 de mayo del 2025, pesaba 115,6 y medía 122 de pecho, 107 de cintura, es decir, la cintura me medía más porque ahora está en 102. La barriga estaba en 126 y ahora está en 122. O sea, estoy mejor que el año pasado. Eso me motiva. De cadera 119 y ahora 117. Y de muslo 74 y ahora 71. El brazo siempre me queda en 41. O sea, ya está. Tengo el mismo brazo siempre. Pero vamos, que no está mal, no está mal. Estoy mejor que el año pasado. Con eso me contento. Mirad, hoy la tostadita me lo he hecho con esto, que es pechuga de pollo con jalapeño. Son circulitos así. Y lleva un 97% de pechuga de pollo. Todos son 80 gramos y básicamente me he puesto todo, ¿vale? Hay que coger proteínitas en el desayuno. Aparte de hidratos, grasas, todo. El desayuno es lo más importante. Así que voy a desayunar. A ver si termino de hacer el segundo huevo que estoy haciendo. Me he puesto 2 huevos, la pechuguita y 2 de queso. Ñami, ñami. Pues aquí mi desayunito. Me voy a comer también una banana por incluir algo de frutita. Pero aquí mi tostadita. Bueno, pues me voy a tomar un café. Como ya os digo, tengo los mocos aquí y no tengo hambre. Así que pues me voy a tomar un cafecito. Y me tomaré algo calentito. A ver si se relaja el tema de los moquetes. Ay. Porque la verdad quiero que se me vayan ya. Estoy hasta las narices. Cafecito. Bueno, pues lo que estaba haciendo era programar los vídeos de la dieta que todavía no tenía programados en TikTok y en Instagram. En Instagram, o sea, en YouTube sí que los tengo ya programados todos. Incluso se están programando los de octubre, creo que están.
porque lo tengo automatizado con automatización que hice. Y me falta pues TikTok e Instagram, que es como manualmente ir subiéndolo, porque con la automatización podría subirlo, pero no me aseguraba el programita que pudiera hacerlo bien por el tema de los permisos y demás. Así que he decidido hacerlo a mano y me quedo más tranquila. Porque con el Metricool no lo puedo hacer tampoco, porque el plan gratis pues como que no me coge tantas publicaciones. Nada, estoy aquí, claro, y estar programando, yo digo, es que siempre me empano. ¿Pero por qué me empano? Porque es que mi cabeza está en 3000 cosas a la vez. A ver, os cuento lo que me ha venido hacia la cabeza. Yo no sé si, creo que ya os he dicho que ahora en el último día de mayo es el último día que me grabo vlogs diarios, ¿vale? Y también es el último día que voy a grabar dieta de recorte. Pero sí que es cierto que como lo tengo a un año vista, cuando llegue ese año vista, yo podré haber descansado, pues yo que sé, 3 o 4 meses y volver a grabarme para la dieta de recorte. Con lo cual, igual, es que no lo sé, no os quiero anticipar nada, porque es que es como que siempre se me viene a la cabeza 1000 cosas. Entonces, igual me vuelvo a grabar tanto vlog como dieta de recorte y realmente después de mayo empieza octubre, ¿vale? Por poneros un ejemplo o algún... no lo sé, no sé qué hacer, no lo sé todavía, pero bueno, tengo un año, ¿vale? Para pensarme qué hacer. Entonces, o bien hago eso, conforme lo estoy contando, de grabarme aunque sea y el desfase que sea menos, pero seguir subiendo el mismo contenido, o hacer otro tipo de contenido, pero la dieta de recorte sería como la tercera temporada y empezaría, yo que sé, en octubre o noviembre a volver a grabarme todo lo que como diariamente. Que es lo fácil para mí realmente, porque comer voy a comer igual, más o menos, pero voy a comer lo mismo. O sea, ¿entendéis lo que os quiero decir? Y todo eso a mí se me ocurre mientras estoy haciendo cosas. Es decir, no puedo pensar en esas cosas mientras estoy en el sofá tranquilamente. Tengo que estar programando para empanarme, tardar más, pero a la vez tener que pensar en todo eso. Bueno, pues voy a hacerme un batido de proteínas. Me lo voy a hacer de chocolate. Es el primero que he pillado y realmente el que me apetecía. Y nada, porque tengo un poquito de dolor de cabeza y me quiero tomar mi ibuprofeno. Y aparte, pues, porque ya voy teniendo algo de hambre ya. El tema de los mocos es un poco que no sé si tengo hambre, angustia o qué. Esto por aquí. Tengo que comprar más leche. Y esto por aquí. Si quieres. Ya cuando quieras te abres, ¿eh? A tomar por saco. Que se escapa. Se escapa la proteína. Qué bien huele. La verdad es que de todos los que he probado de chocolate, la que más me gusta es esta. De momento. Tengo más que probar. Pero esta de HSN no me patrocinan ni nada, que lo sepáis. Pero de todas las que he probado así de sabor, la que más me ha gustado hasta el momento ha sido esta. Ay, mi cabecita. Voy a comer merendar un batidito de proteínas. Muy buenas noches. Y por la noche es cuando peor me pongo. Ay, me entró un ataque de tos hace nada. Que digo, me muero aquí directamente. En fin, otro día más. Ha sido un día un poco de descanso. Pero bueno, en fin, que nada, que voy a ver si consigo descansar un poquito. Y esta noche no toso tanto. Pero bueno, ya veremos. Me despido aquí. Un besito.
Y hasta mañana. Muy buenos días, mis amores. Voy a hacerme un café. Voy a hacerme un cafecito. Básicamente porque quiero algo calentito, a ver si me derrite a los mocos que me quedan. Esta noche no ha sido tan buena como antenoche, porque dormí mejor ayer por la noche que esta noche. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Llevo despierta desde las 8 o así, más o menos. Bueno, me desperté a las 7, pero estaba como medio dormida. Y a las 8 yo creo que fue cuando ya me desperté. 8 y algo. Mi cafecito. Bueno, pues ya estoy renderizando el vídeo del domingo. Así que nada mal. Me siento motivada ahora mismo porque me he quitado el vídeo del domingo. En fin, voy a hacerme para comer. Creo que tengo una lasaña, unos canelones, no lo sé. No lo tengo demasiado claro. Uf, espérate, que tengo el cajón roto. Y es lo que voy a comer. No he comido nada en todo el día, así que como tengo que vaciar el congelador porque lo tengo que limpiar, voy a hacerme eso y así, pues, algo menos que hay en el congelador. Y no tengo nada en el congelador. O sea, sí, pero no tengo lo que pensaba que tenía. Voy a ver si puedo descongelar pechuga y me voy a hacer pasta con pechuga y tomate. Ya está. Pues aquí está mi comidita. Me he hecho pajaritas con pechuguita y quesito. Lo he metido en el fryer y se ha quedado como más crunchy. Básicamente es que ayer se me acabó el gazpacho. Entonces he dicho, pues mira, hoy no hago lo del gazpacho. O sea, esto de verdad que no lo haga nadie. Es decir, yo lo estoy haciendo bajo mi propio riesgo y consecuencias. No quiero incitar a nadie a que haga esto de comer solo gazpacho y una comida sólida, ¿vale? Porque aparte es que no lo estoy haciendo como os dije que lo iba a hacer. Así que nadie me siga de ejemplo, por favor. Yo siempre lo he dicho, que no quiero ser ejemplo de nadie y con estas cosas menos todavía. Así que aquí queda dicho. Voy a comer. Bueno, pues acabo de darme una duchita. Voy a ponerme cremita en la cara, que todavía no me he puesto, pero voy a hacerlo porque tengo todo esto de aquí súper mega reseco. Y voy a hacerme masajitos. Y hoy me voy a grabar. Y luego os contaré por qué. A ver si me sale. Muy buenas noches, con un pelo aquí atravesado, que no se quiere ir donde toca. Ay, ya es súper tarde, la verdad. Son las 1:30, 1:25. ¿Y qué os cuento? A ver, yo os he dicho, me voy a hacer masajes y ahora luego os cuento. Bien, pues ahora es el luego. Bueno, mirad, resulta que hay una chica que sigo por Instagram que se llama Descubriendo con Chris, si no me equivoco, que ella se hace los masajes que yo me hago. Bueno, tiene una técnica diferente, pero se hace masajes drenantes, reductores en la barriga. Y sí que es verdad que ella, la barriguita que tenía era más del embarazo y era más piel fofa y se le ha quedado la tripa plana, ¿vale? Dándose masajes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, como ya os he dicho, estoy hasta las narices de la manta que tengo como barriga. Porque es que vamos hacia el calor y estoy bastante cansada de tener la manta que llevo como barriga. Hoy he salido de casa, por lo menos, me he ido a la extraescolar con el peque y algo más que estos días me he estado moviendo.
Ayer que no salí prácticamente de casa, pues comí menos. Pero bueno, la cuestión es que mañana, por ejemplo, mañana voy a grabar un haul de Shein, que ya lo habréis visto. Y si no lo has visto, te lo dejo por aquí, si me acuerdo. Y acabo de hacer otro pedido hace nada, porque es que mola un montón esto de poder hacer colaboraciones con un clic, hacer clic. Quiero colaborar contigo, quiero que me mandes productos, yo me los pruebo y te hago un vídeo encantado porque me gusta hacer esos vídeos, ¿no? Y además es una colaboración para YouTube. O sea, cuando tú vas al creador de Shein, porque pone que hay que pronunciarlo como Shein, ¿vale? Como si estuviera pronunciándolo en inglés. Te lo dice la marca, ¿vale? Te dice si tiene que ser para TikTok, para Instagram, para YouTube. Y en esta pone que es para YouTube. Digo, qué ilusión me hace hacer una colaboración con Shein, ¿vale? Con, o sea, mi cuenta de YouTube, ¿sabes? No sé, me hace ilusión haceros un videíto que va a tener como 20 productos, o sea, me he vuelto loca. Que aún así podrían haber sido 21, pero me ha dicho, no, el límite son 20. Y yo, mierda. Que total era una chorrada que había pedido extra para llegar al cupo. Pero vamos, que me ha hecho mucha ilusión. Y mañana grabaré el que ya tengo los conjuntitos hechos aquí, o sea, hechos, recibidos. Y nada, me plancharé el pelo, me pondré guapa y todo eso. Mañana toca día de trabajar grabándome. Pero eso, nada. Y ahora estaba mirando también en TikTok, el TikTok Shop, que nunca he querido entrar en eso, porque me parece un poco, no sé, como que tengo que hacer vídeos que no sé cómo enfocarlo. Entonces digo, realmente como simplemente te envían el producto y ya luego pues te encargas de que la gente si le gusta lo compre o no desde TikTok, digo pues prefiero empezar con eso para ir cogiendo un poco de tablas y hacer un poco de, pues te recomiendo este champú que es súper divino de la muerte y te voy a dejar el pelo súper suave, ¿no? Y cosas así. Pues ese es el plan, ¿no? El practicar un poco hacer vídeos que de normal no hago y a ver qué tal se dan. Pero bueno, que esto lo he puesto a solicitar los productos, igual no me aceptan ninguno, porque a saber, pero yo qué sé, no sé, he estado entretenida esta noche, porque además es que ha sido hace nada, hace 5 minutos he cerrado TikTok para ponerme a grabar. Y porque por la noche es cuando más sueño tengo, pero es cuando más mi cabeza se activa y dice, quiero hacer cosas y sentirme productiva. Pues eso. Nada, por probar cositas. Soy creadora de contenido. En fin, me voy a ir despidiendo porque creo que no tengo nada interesante que contaros aparte de todo esto que ya os he contado, de que colaboro con Shein, que no me pagan, pero bueno, por lo menos tengo ropa. Digo, voy a tener ropa aquí y ropa en el pueblo. No va a hacer falta llevarme maleta. Hay que mirar siempre el lado positivo. Hay muchas chicas que se hacen vintage y luego lo venden, pero no sé, me parece un poco... No tengo yo tanta paciencia para esas cosas. En fin, buenas noches, un besito y hasta mañana. Muy buenos días. He venido aquí al baño porque lo primero que nada voy a darme masajes. Y voy a poner el móvil ahí en el soporte, que ya lo he dejado preparadito para así que no me cueste el ponerme a grabarme. Espero que esa perspectiva se ve bien, si no pues oye, os aguantáis en lo que hay. Pero bueno, voy a hacerme masajitos en mis chichas. Pues nada, no he aguantado los 10 minutos porque se me estaban cargando los brazos, pero por lo menos algo he hecho. Esta noche, si encuentro un ratito, me volveré a hacer otra vez los masajitos. Y así por lo menos serán como 7 minutos por la mañana o así que me habré hecho.
y unos 10 que pueda hacerme esta noche si lo consigo. Muy buenas, mis amores. Aún sigo congestionada. Hoy he hecho un poquito más de ejercicio que estos días. He bajado 2 veces a Consum. Uno para comprar para hacer la comida y otro para... Bueno, más bien el almuerzo y luego la comida. Y luego he bajado por bebidas, porque no me cabía todo en un viaje. Y nada, luego hemos almorzado, hemos comido, entre medias hemos visto 3000 episodios más de Goku y nada, y bueno, también he estado jugando a los Sims y ahora voy a jugar otra vez a los Sims. ¿Que podría estar adelantando faenas? Sí, pero como estoy como medio pachucha todavía no me apetece. Así que voy a jugar a los Sims hasta que me aburra. Y no lo voy a grabar obviamente porque estoy jodida todavía. Pero iré descubriendo cositas. Bueno, pues después del skincare de la cara, toca el skincare de mi cuerpecito serrano. Así que voy a poner el móvil ahí, en el trípode, bueno, en el soporte, y me voy a hacer los masajitos. Ya llevamos 3 de 3, ¿eh? No va mal, no va mal. Muy buenos días. Me desperté ya hace rato, la verdad. Llevo ya otro vídeo editado. Tengo como 11 días por delante editados ya. 11, 12. Y nada, me voy a ir ahora a ver Goku con mis chicos. Porque me he venido para acá y dice, ay, ahora que vamos a ver la serie, digo, dame un rato. Así que he editado un vídeo y ahora pues me voy a ver Goku. Y luego pues volveré a editar. Hoy va a ser día de Goku y editar. Goku y editar. Igual en un ratito también, o sea, en un ratito no. Igual luego juego un ratito. Pero ahora mismo me voy a ver Goku. Bueno, mis amores, pues voy a ponerme a hacerme masajes. Voy a terminar la crema de Tiomukase y me pondré una crema hidratante normal. Porque ya creo que hoy se me acaba la Tiomukase. Y ya empezaremos mañana con la crema buena que me compré. Duele hacerse los masajes, de hecho tengo una moradura. No sé si la apreciaréis ahora cuando ponga el vídeo. Bueno, tengo varias. Porque es como... Son masajes que estás apretando y hacen daño, la verdad. Pero bueno, voy al lío. Muy buenos días. Empezamos el lunes, empezamos la semana y empezamos la semana durmiendo 9 horas, o sea, nada mal. Bueno, pues acabo hace igual 15-20 minutos de grabar todo para TikTok. Menudo palizón me he pegado de posar, planchar, más bien planchar y posar, cambiarme. Esto no está pagado. Luego decís que si no trabajo, yo toda la mañana, toda la mañana planchando y probándome ropa para grabarme para TikTok. Ahora tengo que haceros el vídeo para YouTube, que no me lo voy a probar, voy a poner los clips de lo que ya me he probado. Y poco más.
¿sabes? O sea, estoy agobiadísima. De verdad, esto necesito a alguien que me vaya planchando la ropa mientras me la voy probando. No puedo, no puedo. He gastado demasiado tiempo de mi vida. En fin, voy a esperar a que se cargue un poco el móvil, por eso estoy aquí en la cama. Y a seguir trabajando. Bueno, pues ha llegado la hora de comer, ¿no? Bueno, pues toda esa pechuguita ya no puedo con ella. Me quedaba muchísima pechuga y por eso me he hecho pasta, porque era lo rápido. Y nada, ahora voy a lo difícil, que es editar. A ver qué tal me queda el videíto de TikTok. Y ya de paso haré el domingo también, que es el Haul de Shane. Ay, madre. Ahora me tendré que hacer un café. Me voy a hacer un café porque me están dando como la modorra de después de comer. Y los mocos tampoco ayudan, así que voy a hacerme un café y me voy a editar. Pues nada, ya tengo aquí mi cafecito. Voy a ponerme a editar un poquito. Y nada. Mirad, ayer leí mensajes que, a ver, por una parte, yo pienso, podéis tener parte de razón y entiendo el por qué podéis opinar eso de mí. Porque hay muchas veces que no sabéis realmente todo lo que es mi vida. O sea, veis aquí como un 5% o más bien un 1%, ¿vale? Porque no os enseño nada más que lo que como y el ejercicio. Y poco más, ¿vale? De todo lo que tengo en la cabeza, de mis proyectos, no os hablo nada más que de los que ya conocéis, pero tengo otros, que también hay otros en los que intervienen más personas y no os voy a decir nada. Entonces, claro, yo me agobio porque llevo muchas cosas y muchas de esas cosas no las sabéis. Luego también es verdad que grabarme todos los días, verme luego en la edición, porque no solo edito los vlogs semanales, sino que edito los vlogs diarios, más luego el semanal del cambio físico. Entonces es como el doble de faena. Yo estoy muy agobiada de verme a mí misma y de tener tanto contenido que editar. Que hay gente que me dice, ay, déjalo a lo último, tal, no sé qué, y céntrate en lo que ya tienes. O en cosas nuevas. Realmente no, porque todo lo que yo tengo que editar ahora, vosotros no lo habéis visto. Porque por mucho que sean blogs del año pasado, el año pasado dejé de grabarme creo que por marzo, febrero, marzo. O sea, realmente no habéis visto todo desde mayo hasta septiembre, que es cuando empecé con el blog de los blogs de cambio físico. Entonces, claro, no es contenido viejo por mucho que sea contenido del pasado. O sea, yo quiero que mis vídeos los veáis en modo serie, como si fuera una serie de Netflix. Me da igual que sea 25, sea 26, que sea el año 2080. Es una serie, es mi vida y os estoy contando mi vida y está siendo registrada, sin más. No quiero que lo veáis como algo de hoy para hoy. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, hay gente que me dice, ¿mi novela favorita? Pues sí, por favor, quiero que lo toméis como si fuera una novela. Como que tiene un inicio y tiene un final. Todas las novelas tienen un final. Pues el final de temporada de esta temporada va a ser el 31 de mayo o 30 de mayo. Espérate que mire que no sé ni si tiene 30 o tiene 31. ¿Por qué? Pues básicamente ya lo he dicho, o sea, necesito descansar, necesito desconectar de mí misma, necesito hacer otras cosas, ¿sabes? Entonces, pues eso, quería aclararlo porque hay gente pues, que parece ser que no lo ha pillado todavía, no lo ha entendido o no lo quiere entender. Pero bueno, voy a ver si edito. Muy buenas tardes, noches, bueno, son las 9 casi ya. Voy a ducharme y hacerme mis masajitos. Al final no me he puesto a hacer nada más en el ordenador, pero bueno, ya mañana. Voy a la ducha. Bueno, pues ya estoy ready con mi nueva cremita. A ver qué tal.
noches. Son las 10 de la noche. Espérate. Sí, justo las 10. Y ya estoy aquí en la cama. Voy a dormir. Voy a intentarlo. Y a ver si hoy puedo dormir, aunque sea 8 horitas. A veremos. Me he hecho los masajes. Me he tomado la creatina. Me he tomado el magnesio. No me he hecho skincare. Se me ha olvidado. Y pues no me he hecho skincare. Mañana a ver si me acuerdo. En fin. Un besito. Y hasta mañana. Mi planta va sobre todo. Bueno, buenos días. Que creo que no os he dicho nada. Creo que se han montado un poco de lío por ahí, porque se escucha un montón de ambulancias o bomberos o no sé lo que es. Sirenas en general. Y nada, bueno, esta mañana me he ido al cole del peque porque necesitaban ayuda para pintar unos pivotes que hay y he ido a ayudar. Así que he estado toda la mañana en el cole. Allí nos han dado de almorzar, que ha sido más bien almuerzo-comida, porque me ha servido para ahora no tener hambre. Así que nada, empezamos el día aportando un poquito al cole. Y nada, ¿podría haber ido al gimnasio? Podría. Pero la verdad es que después de almorzar no me apetecía, la verdad. Voy a ver si sigo mirando cosas. Aquí de chill. Uy. Hoy he dormido 7 horas y 11 minutos, creo. No son 8, pero ya no son 6. O sea que no está mal. Así que hoy algo mejor funcionará mi cuerpo. A ver si esta noche puedo dormirme pronto. Y nada. Y mañana... No sé, mañana si ir al gimnasio un rato, aunque sea hacer brazo. No lo sé. No sé qué haré. Últimamente estoy en modo... prefiero dormir a hacer cualquier otra cosa. Tengo que quitarme todo el estrés que tengo encima. En fin, que voy a seguir mirando cositas. Muy buenas noches. Hoy la verdad ha sido uno de esos días de... como que no. En fin. Esta tarde me fui con el peque a la extraescolar. Luego volvimos. Cenamos. Y poco más. He estado con Salva viendo una serie que estamos viendo. Y hoy no me he hecho los masajes. Hoy ha tocado duchita rápida y a dormir. Así que mañana será otro día. Me voy a despedir aquí porque no tengo nada que contaros. Así que un besito. Y hasta mañana. Bueno, vamos a ver el susto de hoy. $113,5. A ver la segunda. Lo mismo, 113,5. Bueno, pues esta semana ha tocado subir 900 gramos. No pasa nada. El cuerpo no es lineal. Sube y baja. Así que... bueno, vamos a empezar el día. Mirad, ayer me costó un montón dormirme.
Y ahora que he visto las vitaminas por aquí, digo, es que creo que ayer no me tomé nada. Ni la vitamina C, ni el omega 3, ni el magnesio, ni la creatina. O sea, creo que ayer no me tomé nada. Y me costó un montón dormirme. Voy a desayunar mi tostadita con el café. Me voy a tomar la vitamina C. Y seguramente me tome también la creatina y el omega 3. Y así ya seguro que no se me olvida. Estoy esperando que acabe la lavadora para atender. Y espero que aunque no haya salido el sol, haga algo de calorcito y se seque la ropa pronto, porque quisiera ponerme una de las cosas que está en la lavadora. Porque hoy voy a grabar. Voy a grabar jueguitos. Y quiero ponerme siempre en el canal de juegos la misma vestimenta, por lo mismo de siempre, no quiero críticas. O sea, la única crítica que pueda tener por la ropa es que siempre llevo lo mismo, pero básicamente es porque es el uniforme de trabajo, entonces es lo que hay. Los del McDonald's también llevan siempre el mismo uniforme. En fin, voy a desayunar. Voy a ver qué me hago de comer. No tengo ninguna ganas de hacer nada, pero algo tendré que hacer. Uy, cago en la leche. Voy a ver qué me hago. Bueno, pues me voy a hacer estos que son unos noodles de estos chinos, orientales. Bueno, pues aquí tengo... Ah, se me ha caído una camiseta, mierda. Pues bueno, he llegado a una conclusión, determinación, no sé, llámalo X. Y es que mañana dejo de grabarme. O sea, mañana es el último día que me grabé. Así cerramos abril y empezamos un nuevo ciclo en mayo de 2027, ya que este año empezamos en mayo los vlogs diarios, pues en mayo de 2027 empiezan los vlogs que no corresponderán a mayo de 2026, sino que corresponderán a octubre, que volveré a grabarme. Es decir, voy a tomarme como unas vacaciones muy largas de grabarme vlogs e incluso también de grabarme la dieta, porque así el desfase no es tanto, yo descanso y puedo, digamos, no estresarme demasiado, ¿vale? Es decir, estoy muy agobiada, no agobiada de que tengo mucho que hacer, pero estoy agobiada de que todos los días tengo que grabarme todo lo que como, si hago ejercicio o no hago ejercicio, me siento bloqueada, ¿vale? Entonces, como tengo tanto que editar y no me apetece realmente estar haciendo estos vídeos tan malos como me están saliendo, pues prefiero tomarme unas vacaciones, adelantar todo lo que tengo que adelantar y ya luego, en octubre, cuando ya haya disfrutado de mis vacaciones, de mi niño y todo, pues entonces ya ponerme a tope a grabar vídeos que valgan la pena, pero no enfocado a un cambio físico, sino enfocado a lo que viene siendo vlogs diarios de mi día a día, de una pequeñísima parte, quedaos con eso, de pequeñísima parte de mi vida, porque de verdad, os lo digo, estoy cansada, pero cansada a un nivel de agotamiento mental que no me deja moverme. Y no quiero volver a engordar, igual que hice el año pasado, que no me moví en todo el verano, que bueno, ya lo habréis visto, lo estaréis viendo, los que sigáis todos los vlogs diarios. Pero es que es... ya lo he dicho muchas veces, quiero que esto os lo toméis como una serie de Netflix para cuando os aburráis. Mi planta dice que aquí me tienes. Y es eso, me siento muy bloqueada por no poder hacer otras cosas que quiero hacer, porque realmente tengo que estar haciendo los vlogs. Entonces, los vlogs, me ha salido un poco raro eso. Entonces lo que voy a hacer es frenar ya aquí, porque si no os voy a tener un mes haciendo vídeos de mierda. Voy a estar haciendo vídeos de mierda obligatoriamente y editándolos y viendo lo malos que son, y no me apetece.
Así que, como siempre he dicho, mis canales son míos y bajo mi propia responsabilidad hago el contenido que me apetece y el que no. O sea, y no el que no. Vale, entonces no me apetece seguir grabándome a diario porque me siento bastante agotada psicológicamente. Físicamente no, porque no estoy yendo al gimnasio, porque es otra de las cosas, entre el catarro y el bloqueo, pues llevo ya más de una semana y pico sin ir. Y entonces no es plan. Mañana no puedo ir porque me voy al concurso de Cremaets, que eso sí que os lo grabaré. Y ya nos despediremos con eso hasta octubre. O quizás, sí, yo creo que hasta octubre. Hasta octubre no tendréis, digamos, noticias mías. Que bueno, si me seguís por Instagram tendréis noticias mías porque siempre estoy subiendo stories. Pero, no sé, acabamos mañana con los vlogs diarios y ya saltamos a octubre para, pues eso, para que yo pueda descansar y mi mente sobre todo también. Pero yo os digo, mañana dejamos de grabar vlogs diarios y acabamos con la segunda temporada de la dieta de recorte, que se retomará también con la tercera temporada en octubre. Porque no lo voy a dejar, pero sí que necesito vacaciones. Con lo cual, dicho esto, me voy a editar, que tengo muchos vídeos que editar. Y tengo las vitaminas, que tengo la vitamina C ya hecha, porque ya he hecho toda la efervescencia esta. Y voy a tomármelo y me voy a editar. Y a seguir con mi vida. Muy buenos días. Voy a plancharme el pelo un poco, a terminar de arreglarme, que me voy a grabar el festival del Cremaet. Buenos días. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young. A vuestra salud. Anem a arrencar l'esmorzar. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Els Cremaets. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. El Cremaet de los abetos. The laugh so loud as the hours pass. Pues nada, ya con nuestra pulserita y con un esmorzar Y el vaso, que no sé. bien rico. El vaso, espérate, el vaso lo tengo aquí. Nos han regalado también un vaso del Fies Creme de Climent, que será los cafés que habían allí de Café Climent. Así que, y un vaso Un ambiente de verdad. La verdad es que el ambiente es, a ver, ese ambiente valenciano. Valenciano. desmorzar. De esmorzar, el Chermanor que dicen. Así que nada, ha estado muy bien. Lo que es los bocatas, mejorables, la verdad. Sobre todo la tortilla de patata. Lo que es el Muy catering, rico. justito. Hombre, Pero el bueno, jamón estaba rico. el jamón estaba rico, sí. Dijeron que fue peor, o sea, este año. Este año lo Como han ha sido todo, mejorado. han puesto más bocadillos. Claro, es lo que hemos dicho, que como he ido yo han puesto bocadilletes, que el año pasado no habían bocadillos.
En tono lo han hecho. Así que han dicho, bien Andrea, pues hay que poner bocadillos. No, realmente, obviamente no lo habrán hecho por eso, pero bueno, ha sido la coña. Nada, nos vamos para casa ya, tenemos un ratito largo de camino y a continuar con el día. Bueno, pues ya estoy aquí en casita y lo que voy a hacer va a ser darme una duchita porque he llegado a casa de mi madre, voy a hacer un pis y ha salido todo como... el baño se ha quedado teñido de rojo, imaginaros, o sea, realmente no porque lo he limpiado, pero vamos, la copa estaba llena hasta arriba y solamente era de esta mañana, o sea, bastante bestia. Así que comprenderéis que siempre estoy cansada porque también estoy todos los días sangrando. Pero bueno, ahora más bestia que nunca. Bueno, que nunca no. Ahora más bestia porque se supone que ahora sí que me toca el ciclo de regla normal y no simplemente lo que es el marcado sangrado mínimo que tengo todos los días. Pero bueno, voy a ducharme. También porque tengo mucha calor. Y así ya estoy limpita, me descanso un rato y ya luego pues me iré a por mi peque. Bueno, pues ya me he duchado, ya estoy fresquita, limpita y ahora a descansar un ratito. Uf, de verdad, a ver si algún día se me regula de una puñetera vez esto de la regla, ¿eh? O sea, os lo digo de verdad, estoy un poco hartita, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Me ha tocado vivir esta vida. Y diréis, sí, es que estás muy gorda. Con 14 años no estaba gorda y también me pasaba. Siempre he sido así. A veremos si en algún momento se me regula. Si no, pues tendré que joderme con las pastillas o comprarme las que tenía antes, que sí que me costaban 15 pavos al mes. Y sí que me iban bien, pero las de la Seguridad Social la verdad es que me han destruido por completo. Y ahora pues no sé si es cosa del DIU o también igual puedo probar el DIU hormonal, pero estoy un poco cansadita, la verdad, de esta situación, porque es como que no voy cara al aire. Tengo todo un verano para pensar, porque claramente este verano va a ser una putada si estoy con la regla todos los días. Para el hecho de ir a la piscina, por mucho que lleve la copa, va a ser una mierda, ¿vale? No es plan de ir todos los días jodida, y menos con el calor que hace. Así que ya veremos. No sé qué hacer. En fin, voy a descansar. Bueno, pues mi humilde merienda, un donut de pistacho y una berlina de azúcar rellena de chocolate. Y por aquí tenemos el vicio, porque me apetecía sin más. Necesito estar activa hoy. Realmente quería 2 donuts de Lotus, pero no habían, así que me he comprado estos. Bueno, pues para cenar unos frutitos secos y un vasito de gazpacho. Muy buenas noches y me despido aquí de los vlogs diarios. Ahora mismo me estoy encontrando un poco mal. Por eso también me he venido a la cama, porque me sentía mareada, así que he dicho, aquí ya no me caigo. Nada, espero que hayáis disfrutado de estos vlogs, pero llega un momento en que necesito priorizarme un poco y pensar en mí y vivir la vida para mí. He intentado el cambio físico con vosotros y no ha salido, así que ahora voy a intentarlo por mi cuenta conmigo misma y a ver si funciona mejor la cosa, a no ser que me muera esta noche y pues se siente, ¿no? Pero espero que no. Así que me voy a despedir aquí, así que un besito y hasta la próxima semana.
Chao.